Muy buenas noches, nos encontramos en una edición más aquí en Tiempo de Mujeres. Doctora Gina, Hola, otro jueves. ¿cómo estamos? Un jueves más aquí en compañía de Alaine López y Carlota, que próximamente vendrá a este mundo. Bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy tenemos un día especial con la psicología y un tema muy importante. ¿A quién tenemos de invitada? Esta semana nos acompaña mi querida Deyanira Álvarez Villajuana. Ella es psicóloga, cuenta con 2 maestrías, una en el área de psicología, la otra en el área de derecho, y ya luego nos contarás esa parte Claro que multifacética tuya, y doctorante en ciencias de la educación también. Los detalles también, esos son parte de la entrevista, no puedo spoilear. Claro que sí. Y bueno, hoy tenemos un tema que platicamos desde que empezamos, desde los inicios del programa, porque es una situación muy dolorosa, es un grave problema que tiene Yucatán. La pandemia sí lo visibilizó aún más, pero es algo que se ha trabajado dentro de cada una de las áreas de las luchas de la ciencia. Y aún nos falta mucho por trabajar. De hecho, este tema queríamos abordarlo a partir de que se cerró el periodo crítico de la pandemia por las repercusiones que ha habido, sobre todo en un estado de tan alto índice de suicidio en Yucatán, donde fundamentalmente son hombres, pero también mujeres con características muy diferentes. Y fíjate que habíamos hecho la invitación a un par de psiquiatras que lamentablemente no pudieron asistir, pero afortunadamente tenemos, y nos encontramos hace poco con esta querida amiga Deyanira. Es una mujer muy exitosa. Ahorita nos va a contar quién es ella y todos sus perfiles, sus pecados, sus éxitos, sus proyectos de vida. Es una mujer que la verdad aporta mucho a la sociedad, desde la academia, desde el consultorio, desde el activismo. Es una mujer muy inquieta y sabe de todo esto. Así es que, Deyanira, te damos la más cordial bienvenida. Es una gran distinción que estés aquí, porque además yo sé que no solamente eres una académica y una terapeuta, sino que eres una mujer que también ha vivido los procesos en carne propia, desde las violencias o cierto tipo de estas disfunciones que tenemos todas en el ámbito psicológico y que nunca nos atrevemos ni siquiera a confesar. Para quienes no crean, muchas tenemos nuestras debilidades psicológicas. Ya tuvimos nuestros y psiquiátricas. diagnósticos previos. Sí, ya tenemos un diagnóstico, porque yo siempre he aceptado que soy TOC, o TDAH, o como le quieren llamar. Ahorita vamos a ver los diagnósticos, pero más que nada vamos a tratar un tema muy importante y sobre todo ver qué alcance tuvo este impacto de la pandemia en la salud mental y qué es lo que se está haciendo, y sobre todo, Deyanira, qué es lo que tenemos por hacer como reto, como sociedad, como instituciones de gobierno en materia de política pública. Bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy, la verdad, muy honrada, muy agradecida por estar con ustedes, dos grandes mujeres, líderes en todos los sentidos, sobre todo un corazón dispuesto siempre al servir, de servir a la comunidad. Eso no tiene precio, independientemente de las grandes trayectorias que podamos tener aquí, las presentes y muchas de las que nos ven. Definitivamente, cuando hay nobleza en el corazón y hay esas ganas de crecer, de aprovechar los retos que se presentan, sacarle el mayor beneficio que estábamos comentando y ser resilientes, se pueden lograr vencer todas las adversidades. Básicamente, Alaine comentaba de una manera muy interesante que tengo un perfil quizá diferente o neuroatípico o algo como diverso, y eso tiene un porqué. De niña, al igual que muchos que nos están viendo y muchas también, hemos recibido algún tipo de diagnóstico. Decía Gina, yo no sé si soy TOC, TDAH, algo. Todos tenemos algo. De entrada, tengamos esa capacidad, esa valentía de decir sí. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Tengo un poco de depresión, tengo ansiedad, tengo rasgos Asperger, que es mi caso, autismo de alto funcionamiento nivel 1, que es menos perceptible en mujeres, es más perceptible en varones, y muchas veces no hay diagnósticos precisos. ¿Qué ocurre cuando no tenemos un diagnóstico preciso? Porque tenemos miedo a quién sabe qué pueda ocurrir. Si me dicen, no le tengas miedo, conócete a ti mismo o a ti misma y vas a ver la forma de adaptarte mejor a las circunstancias y vas a entender por qué percibes la realidad de determinada manera y por qué reaccionas ante ella también. Esto tiene mucha relación con el caso de los suicidios que habíamos comentado,
Pero de entrada estudié psicología. ¿Cómo llegaste a psicología? ¿Cómo? Porque veo que hay psicología, hay derecho, hay ciencias de la educación, hay tecnología y robótica. Entonces, a ver, vamos a empezar por la psicología y luego de ahí, ¿cómo este camino de la psicología además, te ha llevado a otros? Pero además está catalogada como niña superdotada. Tiene un coeficiente 138 SI. Queremos saber todo. ¿Cuándo lo supiste? ¿En qué momento te diste cuenta? Y decidiste explotar tus capacidades. Claro. ¿Cómo se dieron cuenta tus padres? ¿Cómo fue esto? Claro que sí. Desde muy chiquitita, pues yo empecé a leer libros sin dibujitos. Me encantaba, leía mucho. Me empezaron a enseñar idiomas por mi amado papá, que en paz descanse. Y mi hermoso papá, cubano de nacimiento, egresado de la Universidad de La Habana, Cuba, médico veterinario, tuvo un diagnóstico de trastorno bipolar. Gracias a Dios, por eso yo puedo comentar desde adentro qué es una depresión, qué es una cuestión de manía, qué es una cuestión de ansiedad y como familia poder detectarlo y estar ahí amando a tu familiar pese a todo, pero también entendiéndolo, sin juzgarlo, porque muchas veces no se entienden las reacciones, se les juzga, se les critica, se les rechaza, se les ignora, se callan y se suicidan porque no hablaron. Y hay muchos suicidios de varones, precisamente se callan y no lo expresan, están con esa cuestión cultural de no expresarse. ¿Es por ello que hay más suicidios masculinos? Sí, totalmente. Se callan, no se expresan, empiezan con alcoholismo, con drogadicción y bueno. Por lo pronto las mujeres no callen, hablen. Hermosas, hablen. Que te estás quejando mucho, quéjate, pero no te mates. Eso lo acabo de poner yo en mi red social. Quéjate y te voy a escuchar sin juzgarte hasta que sane tu dolor. Tienes el derecho de expresarte. Yo sí te creo, te voy a creer porque lo pasé. Entonces, pasa este proceso, ven que empiezo a tener muchas capacidades para cuestiones verbales, intelectuales, lógica, matemáticas. ¿Eras niña nerd? Pues lo leí y se me quedaba como memoria fotográfica desde muy chiquitita. Entonces me van a hacer una evaluación. Gracias a Dios, la verdad, doctor Pedro Sánchez Escobedo. Le mandamos un abrazo saludos. Muy especial, doctor Pedro Sánchez Escobedo. Exactamente, fue uno de los primeros en evaluarme y todo, el doctor Manuel Ruiz Mendoza, la psicóloga Yasmín Rodríguez, luego Rosy Canul, preciosa. Bueno, yo pasé por diferentes entrenamientos desde muy chiquitita. Estuve en la Genaro, en la escuela de monjas, entonces ahí como que hubo un poquito de... Viste una buena prueba de resistencia. Y después ya prepa 2, WAD y demás. Entonces siempre tuve esa facilidad. No es que me matara a estudiar, sino que de manera natural lo leo, lo entiendo y se me da. ¿Qué pasa? Cuando los niños terminan su tarea o terminan sus actividades y están en un entorno tradicional, se aburren. Y como te aburres, pues no buscas qué hacer. Entonces tiene TDAH, tiene TOC, tiene bipolar, tiene todo. No tienen un diagnóstico certero. Acudan con profesionales, con expertos para que realmente se les diagnostique y les puedan decir las adaptaciones adecuadas. Pero sobre todo mucha empatía, Gina, Laine, mucha empatía. Y yo digo, lo importante de hablar estos temas, no solo con la naturalidad, con lo que como nos la presenta Deyanira, sin que sea un drama, sino ¿no? desde adentro, que lo has vivido, o sea, ese testimonio de vida que tiene y después se lo llevó a su vida profesional. Realmente va quitando ese estigma, ¿no? Ese tabú que hay sobre los padecimientos de salud mental que en el último y peor de los casos terminan en un suicidio, ¿no? Entonces podemos ver, la gente cuando tiene gripa lo dice sin ningún problema. Sí. Bueno, ahorita con COVID ya casi no, te escondes, pero yo nunca he escuchado que digan los griposos. O si tienes diabetes pero también. Si es los locos. Así es y no. Pero está muy criminalizado, muy mal visto socialmente. ¿Hemos avanzado en esta materia en un minutito? No, yo considero que no, que falta mucho por hacer en materia de salud mental en el estado de Yucatán, si bien se valoran o se reconocen los esfuerzos de los expertos o el grupo de expertos de siempre. Creo que habemos otros expertos que hemos pasado por vivencias muy valiosas, no soy la única, hay muchísimos más que podemos contribuir, pero sobre todo preguntarle a la gente. Un experimento, algo muy sencillito que hice, salí con mi camarita sencilla a preguntarle a la gente por qué creía que ocurrían los suicidios en el estado de Yucatán. Y nos sorprendería ver la riqueza de las respuestas con tanta sabiduría y le atinaron sin ser expertos en nada. Entonces, no me digas, o sea, ¿te preparaste para traernos esta información? Sí. No lo puedo creer. ¿Saben qué? Si
Si podemos, vamos a hacer un pequeño corte porque nuestro colaborador aquí, Sergio Reyes, ya nos lo está indicando. Quédense con nosotros. Aquí, sí. Aquí, por favor, en Tiempo de Mujeres. Volvemos. Regresamos con todas y todos ustedes aquí en Tiempo de Mujeres y nos platica la psicóloga Deyanira Álvarez Villajuana sobre un ejercicio muy interesante, un ejercicio ciudadano meramente. Exacto. Y un Vox Populi, llamémosle, en diferentes puntos de la ciudad de Mérida, donde ella iba platicando con las personas, preguntándoles sobre cuáles son las razones o las causas que la gente piensa que genera o detona en un suicidio. Coméntanos de ella qué pasó, claro cómo reaccionó la gente. No, de manera maravillosa, tienen muchas ganas de ser escuchados, de ser escuchadas, de pues que en un lenguaje natural, sencillo, sin tanto tecnicismo, estadísticas y cosas así, que son valiosas para cuestiones académicas, pero no han pasado desde adentro lo que es una depresión, unas ganas de quitarte la vida por ideación suicida, porque pasó una crisis, porque nadie te entiende, y eres una estadística más, dice, no, tú, como decíamos, échale ganas, ¿no? Oye, échale ganas, es terrible, es no tienen ni idea. Entonces, ¿qué piensa la gente desde adentro? Me pareció una forma muy, pues, disruptiva, en este mes de la salud mental que acaba de pasar, de decir, bueno, ya escuchamos las mesitas redondas de todo el mundo, los de siempre están diciendo, y qué bueno que lo hagan, pero ¿qué dice la gente? Entonces, se vieron cuestiones como rupturas amorosas, en muchos casos, cuestiones, más en jovencitos, el divorcio mal hecho por parte de los papás, la violencia, el no ser escuchados, también la cuestión del cutting, ¿no? Ahí dice, es border, tiene un montón de cuestiones que no ha podido sacar, expresar, y además si lo expresa, lo regañan. ¿Qué es border? Borderline, es un tipo de trastorno límite. ¿Es donde te cortas? Sí, claro, una de las características. Trastorno límite de personalidad, entre otros, entonces les ponen etiquetas y pues les hacen un bullying terrible, el loco, la loca y cosas así, que es una violencia, además de lo que tiene una discapacidad psicosocial, le ejercen violencia, se sienten mal, creen que son los únicos, se callan y se suicidan. Y en tu experiencia dentro del consultorio, dentro de la terapia que brindas, ¿te han llegado situaciones donde muchas veces uno se autoetiqueta? Sí. Y cuando llega a lo mejor es una fase complicada y dura, pero no tenemos un trastorno, o a lo mejor estamos a tiempo de prevenirlo, ¿no? Totalmente, corazón. Hay que diferenciar entre trastorno, el síntoma, el síndrome, una cuestión crítica, no es lo mismo. No es lo mismo una depresión post-duelo, o sea, pues, falleció alguien, tienes un duelo natural, es algo exógeno. Que tengas, cuando tienes una cuestión endógena, que si necesitas una regulación de serotonina, neurotransmisores, hay que identificar cada caso concreto, no se puede poner a todas las personas en la misma cajita. Todos los niños traviesos son TDAH. Sí, realmente. A ver, ahorita que estamos hablando de eso, bueno, nada más, antes de responderme, estabas hablando de lo que te dijo la gente, pero después de eso podrías decirnos cuándo hay que, a las mamás y papás que nos escuchan, a la gente mayor, a los maestros, para que identifiquen ciertos espectros, cuándo hay que ir con un médico, una terapeuta, para que nos haga un diagnóstico, pero termina de comentar y luego de ahí nos lo del trabajo de campo para papás, para personas que podamos observar. Con muchísimo gusto. Bueno, fue muy enriquecedora esta experiencia en la comunidad, se los recomiendo muchísimo más a las cuestiones, los expertos y expertas, que dejen el consultorio, que salgan a la calle, que platiquen con la gente para inclusive retroalimentar su ejercicio y su práctica profesional, ya no tanto de libro, sino que huelan a gente. Entonces eso es muy rico, nos ayuda como terapeutas. Y en la otra parte, los focos rojos, por supuesto, si ves que el niño cambia sus patrones de sueño, patrones de alimentación, empieza con ciclos de enuresis, es hacerse pipí, antes no lo hacía, ya tenía control de esfínteres, son muchos síntomas que van dándose, tanto en cuestiones de abuso sexual, soy perito también en el Poder Judicial, con registro en psicología, entonces vemos casos de abuso, de violencia, inclusive también psicológica, pero el niño te lo está diciendo, a lo mejor no te lo expresa. Mamá, tengo, no sé, una ciclotimia a nivel, o sea, no te va a decir eso.
Nada más, pero Claro. te puede decir 20 veces al mes, Sí. tengo inflamada la pancita y es un tambor, ¿no? Sí. Porque está inflamado su colon, me acuerdo Totalmente. haber visto a un menor en una escuela en esa situación. Sí, Bella, corazón. una pregunta, Sí. y de lo que las personas con las que pudiste platicar, con las que pudiste entrevistar rápidamente, las razones que ellas daban coinciden con lo que se ve en el consultorio, coinciden Sí. con lo que la estadística marca con respecto a los suicidios. Sí, claro que sí, y no tuvieron que hacer un posgrado en ello, pero qué bonito hacer los posgrados porque nos gusta estudiar, somos bien estudiosos, aquí Eso sí. presentes, exacto, por gusto, pero no hay como realmente combinarlo con el conocimiento de la comunidad, la sabiduría de la comunidad, el preguntarles directamente, sí coinciden. En Yucatán hay un suicidio cada 36 horas. Ups. Hasta el 29 de septiembre del 2022 habían quitado la vida 195 seres humanos en Yucatán. Ya datos corroborados con la FGI. Es decir, Solo en 2022. solo en 2022. Y para el 2021 hasta septiembre, o sea, como para hacer una comparativa, hubo 211 casos de suicidios, o sea que... Va a la vamos- alza. Sí, entonces, esta causa de Estado se posiciona en segundo lugar a nivel nacional. Mm. Hay 2 muertes por suicidio por cada 100,000 habitantes. Estamos en una cuestión muy, muy, muy fuerte. El índice fue 14.4 y la media nacional es 6.6. Uy, más del doble. Más del doble Más del sobre doble. la Entonces, media. tenemos que hacer algo. Ya basta de que, en primera, para que tú accedas a un servicio de salud mental en el Estado, puede ser muy caro o puede ser que ya se hicieron unas propuestas de más barato o sin costo, cuestiones interesantes, pero hay que ir más allá, porque puedes tener el servicio, pero no necesariamente es de calidad, o no necesariamente es un servicio que tú necesitas para tu caso específico. Hay personas que llegan con una sintomatología especial en ciertos rangos, y las personas no están preparadas para eso. Entonces necesitamos más preparación, más capacitación. Hay un modelo muy interesante que estoy capacitada en ello y agradezco al doctor Ruiz y a psicóloga Rossi, se llama MH-GAP. ¿Qué es? ¿Qué es El MH-GAP es una intervención, es un entrenamiento internacional muy bueno en temas de salud mental, donde vemos cuestiones de suicidio, prevención del suicidio, depresión, ansiedad, cualquier tipo de trastorno basado en el DSM-4 y ahorita en el DSM-5. El DSM-5 es el librito Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, que es como el Vademecum o libro básico para el tema de psicología, salud mental, psiquiatría, igual que el CIE-10, etcétera. Entonces, hay que capacitarnos. Mientras más estemos capacitados, mejor. Y no es un asunto solo de los psicólogos, solo de los psiquiatras. Los papás, las mamás pueden entrenarse. O sea, yo doy cursos para que los papás se entrenen, para que los docentes se entrenen, para que los familiares se entrenen. Y puedan hacer una y red de puedan- apoyo. Por supuesto. Claro. Porque si no lo conoces, Porque- luego... Para los ocurre. niños, pero también Sí. habemos muchos adultos Sí. que sabemos que algo nos sucede y no nos queremos diagnosticar por el temor a la etiqueta, al rechazo, al bullying social y sobre todo aceptar que tenemos una disfunción por ahí que no es muy normal. Dinos ahora, para los que estamos viendo en pantalla antes del siguiente corte, ¿cuáles son los casos en los que ahora nosotros Sí. lo que observamos en nosotros nos hace necesario ir con un experto? Claro que sí. En primer lugar, entendamos esto, y esto es muy simple, lo acabo de publicar en mi red social, Deya Álvarez Villajuana 2, que lo busquen, se pone bueno. A ver, repite cuál Sí, es la... Deya Deya Álvarez. Álvarez Villajuana 2. Dos. Ok. Ahí etiqueté a Gina. Te justo bloquearon ahorita. alguno antes, por eso tienes 2. Sí, no, sí, no. Se me llenaba 5,000, se llenaba 5,000. Y empezabas a abrir otra. Exactamente, otra. por otro 10,000 y pues nada más usaba uno. Entonces, Claro. descubrí la página y ya me Pensé llegó. que te bloquearon por protesta como alguien que conozco aquí a veces. No entiendo de qué me hablas. No sé con quién hablas. ¿Quiénes Bueno. tenemos que ir a Ok, un consultorio? primero, todo mundo. Lo que les decía que acabo de colocar en mi red social es que si realmente diagnosticáramos a todos los humanos en este planeta, todos tendríamos algo.
Así que no tiene sentido decir, ay, ¿será que tenga? Todos tenemos. Ahí está, don Sergio, ni usted se ya escapa. Ya está, todos. Hay Pero diversidad. Es que realmente la salud mental es una parte fundamental de la salud en sí, la salud integral. Si uno va a checarse cada 6 meses, cada 3 meses, bueno, al dentista, visitas programadas sin que te duela, sin que te duela el diente, nuestro cerebro ¿no? es un órgano. Vamos a diagnosticar, vamos a ver qué pasa. A mí, ¿sabes qué me ha llamado la atención? Sí. Sobre todo en esta parte post-pandemia, que sí tuvo un realce, hablemos de la salud mental, hablemos sobre lo que nos está pasando, y de la mano y de la par, ¿no? Con estas estadísticas que nos presentas el día de hoy de ella. Sí. Realmente que muchas personas que a lo mejor en sus generaciones sigue siendo un tema tabú y hoy descubren esto, hoy hablas con los adolescentes, con los niños, es que está yendo a terapia. Yo lo celebro y dices, qué bueno que están yendo, ¿no? Claro. Qué bueno, ojalá también el papá vaya para tener las herramientas. Los niños, pero los adultos seguimos negados a eso. Sí, ¿Y qué más? Sí. Lo veía como que lo toman como un símbolo, como un signo de debilidad. Sí, de vergüenza social y debilidad. La cuando es todo lo contrario. Es aceptar con humildad que tienes un área de mejora igual que todas las personas en este mundo y te hace humano. Es así de sencillo, naturaleza humana. Mientras más lo niegues y mientras más te quieras proteger y defender que eres tan perfecto y que tan salud mental de no sé quién, es cuando peor estás. Bueno, yo les advierto, Todos Sergio, tenemos algo. No, yo soy depresiva, y ansiolítica. Ahí de una está. vez es más, ya lo he dicho ya antes. Ya está, yo soy Asperger, mucho gusto. Yo voy a ir a mi diagnóstico. De nuevo, pero tienes que volvernos a poner la lista de quienes tenemos que ir, por favor, a hacernos un diagnóstico y aceptarlo y sobre todo, Deyanira, trabajarlo. Claro, ahí va, y lo voy a decir así como que hasta con sus letras todas. T-O-D-O-S. Todos, sin pena, sin tabús, rompiendo prejuicios, estereotipos, porque eso es lo que ocasiona un suicidio. Que la gente tiene miedo al rechazo social, al bullying, a la etiquetada, se calla y se suicida. Ay, no, yo conozco muchos políticos que son perfectos. No, narcisismo. Hoy no hablamos de psicopatía, amiga. Un momento más vamos a estar aquí de vuelta en Tiempo de Mujeres. Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Mujeres, bienvenidas todas y todos. Esto se está poniendo buenísimo porque ya nos dijo Deyanira que todos tenemos alguna etiqueta oculta de disfunciones neurológicas, psicológicas, psiquiátricas y todos tenemos algo. Por lo pronto yo ya les dije públicamente, siempre he sido... Era distímica de niña, cuando me enteré yo dije, ¿y eso con qué se come? Bueno, en la adultez me enteré que yo era distímica, o sea, una depresiva leve desde la niñez. Cuando le confesé a un psiquiatra, cuando una vez me sentí mal por depresión, que yo había hervido y había quemado 3 licuadoras porque yo hervía para que mi hijo en sus papillas no tuviera gérmenes, y se atacó de risa y me dijo, ese es un trastorno obsesivo compulsivo total. Y ahí me descubrí, en la adultez me descubrí con esa anomalía psiquiátrica. ¿Y saben qué? Me liberó, yo estoy bien contenta con mi TOC, pero además debo tener otros pecadillos por ahí. Dinos, por favor, de ella, ¿qué tiene que saber la gente para que vaya, se diagnostique? Porque además es bien padre trabajarlo. Es vivir con una condición desde muy leve, que es totalmente funcional. ¿No ven lo hermosas que somos? Bueno, ella todavía se niega, pero ve que hermosas estamos aquí, sí, las disfuncionales, y eso no nos impide trabajar adecuadamente, pero sí hay que diagnosticarlo y trabajarlo. ¿Qué más? ¿A quién más invitamos para que se haga esto? Ya sabemos que todos, pero ¿qué más puede identificar la gente en sí misma para que pueda pedir un diagnóstico? O en alguien muy cercano. Claro, o en alguien muy cercano, claro sí, sí, nuestros hijos, nuestra familia. Primer punto, hay diferentes niveles. Si bien hay, por ejemplo, TOC o ansiedad, depresión y todo, hay niveles. Hay niveles funcionales en que pues lo sabes, lo tienes, pero lo puedes adaptar. Por ejemplo, hay una película muy interesante, no voy a decir su nombre, pero termina por accidente, en donde una de las actrices tenía síndrome de Tourette.
¿Qué es ese? El síndrome de Tourette es cuando insultas o en el momento. Entonces, este señor protagonista la lleva a un partido de béisbol, ¿no? Vamos ahí con los leones. Desahogar. Y se vuelve la líder. O sea, la líder del partido, la porra y todos, o sea, tu disfunción puede ser tu mayor bendición puesta en el contexto adecuado. Entonces, ahora, cuando ya existe una disfuncionalidad, algo que ya es ego distónico, o sea, que ya te cuesta trabajo, ya no me puedo levantar, ya se siente uno enfermo. Ahora sí, pues ya vámonos directo, eso sí es lo muy obvio. Pero si no te sientes tan así, puedes ir para enriquecimiento personal. Nunca está de más el conocerte, el trabajar, el hacerte tu FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, enfocado en tu persona. Digo, la mejor inversión de tiempo, esfuerzo y dinero eres tú mismo. Entonces, si lo haces por los demás, ¿por qué no hacerlo por ti? Eso es algo maravilloso. Y vas a descubrir cosas que ni siquiera sabías que tenías. Y vas a lograr encuadrar de manera diferente las situaciones. Un punto muy importante son las distorsiones cognitivas, errores de pensamiento. Eso genera que tú veas la realidad de una manera distorsionada y que a lo mejor agrandes las situaciones, minimices tus virtudes, maximices defectos, te sientas culpable, personalices y todo esto se vuelva un check, como diríamos en Yucatán. Pero cuando lo logras ver y haces una mente, o sea, logras una mente más objetiva, clara y bien definida en la realidad de lo que ocurrió, dices tú, bueno, elijo ver el vaso medio lleno y no medio vacío, que es una elección personal. Entonces, todos logremos ver lo valioso de nuestros diseños perfectos, porque cada quien tiene un diseño perfecto, único, el ojo para ver, ¿no? El pie para caminar, la mano para agarrar. Entonces, no queramos ser el diseño de alguien más, porque va a sentir mucha frustración. ¿Qué pasa? Ay, mira, qué bonito canta y tú no cantas, pero qué bonito danzas. Entonces, no ver a los demás, cada quien tiene su diseño. Conoce tu diseño y muévete en el ambiente para el cual fuiste diseñado. Donde tienes mayor fortaleza. Claro, disfrútalo. Porque mucha gente sufre todo el tiempo, se victimiza todo el tiempo y encerrarte en el sufrimiento no te permite avanzar. Exacto, corazón, así es. O escribe libros de escritura terapéutica, pero no calles. Es muy importante hablar. Muy importante. ¿Qué tal, Alaine? No, yo creo que todo esto que estamos platicando en el programa de hoy va enfocado a la prevención, a la detección también de las famosas red flags que pueden llevar a alguien al punto máximo, que es cometer suicidio, que se va interiorizando y realmente hay muchas personas que son red de apoyo, muchos profesionales también que están en este sentido de si te creen. Eso es lo más importante, si te creen. Y alzar la voz sí es lo más difícil. Lo podemos decir muy sencillo, pero es algo muy complejo, lo sabemos, y por eso aún es el acto más valiente. Ahora, hay un detalle más que ya no nos da tiempo de tratarlo ahorita y a mí sí me gustaría dejarlo en la mesa si podemos. Tiene que ver con la responsabilidad institucional. Yo sé que el gobierno estatal está haciendo varias acciones a favor de la prevención del suicidio y que muchos especialistas, un recuerdo para magnífico doctor Gaspar Baquedano, quien luchó mucho por trabajar esta prevención del suicidio y la atención a las enfermedades mentales. Sin embargo, de ella esto debería de tener, así como si fueran las farmacias similares, ¿no? Perdón por el comercial, debería de haber también espacios de diagnóstico temprano de enfermedades, de este tipo de trastornos, enfermedades o como le queramos llamar, situaciones, condiciones. Totalmente. Porque además muchos medicamentos antidepresivos, por ejemplo, no requieren receta médica, pero sí un diagnóstico adecuado y son muy baratos y le cambiarían mucho la vida a mucha gente. Nos falta mucho todavía esta política pública de prevención, atención de la salud mental. Si bien hemos avanzado en algunos sentidos, definitivamente sí falta mucho por hacer y precisamente tengo la satisfacción de haber sido
seleccionada en Innova UNAM por un proyecto en pro de la salud mental que incluye la elaboración de una app diagnóstica. Perfecto. Que puede ayudar en caso de prevención del suicidio. Entonces ya Eso está el proyecto. maravilloso. Es maravilloso, está bien sustentado desde el punto de vista académico, metodológico, pero también tecnología. Como nadie entendía qué es lo que yo quería hacer, dije, ay, pues lo voy a estudiar yo y se acabó. Me metí a estudiar programación, robótica, tecnología robótica. Claro, así llego. Porque nadie me entendía. Y le digo, pues, ¿de aquí me entiendes? Vamos a hacerlo. Entonces me puse a elaborarlo y lo metí a concurso y en el 2023 me empiezan a incubar y me gustaría mucho que volteen a ver por gobierno del Estado de Yucatán, sobre todo que estemos aquí tan elevados, para que los que estamos haciendo algo al respecto, pues no nada más ganemos concurso, felicidades, gracias, sino que se pueda aplicar a la comunidad. Y podemos llevárselo al gobernador y al secretario de salud para que todas tengamos, ¿te imaginas estar en el pasillo esperando la entrevista y decir, ¿cómo está? A ver, ¿tú qué eres? ¿APZ o XD? Consejo también. No, claro. Es que es maravilloso aprovechar la tecnología para esto, corazón. Sobre todo en un país donde históricamente no se le ha destinado nunca en ningún gobierno más del 2% del presupuesto de salud a la salud mental. O sea, realmente pones un contraste y no solo en tema preventivo, sino en un tema que es igual de importante que las otras áreas de la salud. No, en toda Latinoamérica no se invierte más del 2%. Sí. Estamos en número, es algo muy grave, es algo que tiene igual una gran área de oportunidad para crecer, invirtiendo en lo que de verdad se necesita, en más especialistas. Si es complicado conseguir una cita para la atención de la salud física, la salud mental queda porque está relegada, se relega esta parte de la salud mental como es más importante curar una hipertensión o estar cuidándola, igual que la del azúcar, la diabetes, que estar pensando en este tipo de diagnósticos. ¿Por qué? Porque los especialistas en esta área son muy caros. Una consulta privada en psiquiatría es excesivamente cara, es muy de élite, e igual las psicológicas no son tanto, pero también son, afortunadamente para los niños es más común, pero la mayor parte de nuestra población no tiene recursos para este tipo de diagnóstico, y es ahí donde se encuentra la urgencia, no para quienes tenemos la información o los recursos para tener un diagnóstico, o nuestros centros de trabajo nos ofrecen esta atención. Aquí lo importante es que las poblaciones, sobre todo las poblaciones rurales, que es donde encontramos un alto índice de suicidio, sobre todo masculino, pero también el femenino, gran parte de las veces provocado por la misma violencia familiar o de pareja, que las mujeres terminan suicidándose, y por eso se metió este año de ella la propuesta se aprobó en el Congreso del Estado, el suicidio feminicida, como una forma también de responsabilizar al agresor que obliga a las mujeres a llegar a esta decisión. Es un tema sumamente delicado, yo creo que es fundamental. Alaine, tú habías estado insistiendo en que lo trabajáramos, y siempre les decimos a todas nuestras invitadas que tienen que volver para seguir con la conversación, pero yo creo que esto es un tema de urgencia, Alaine, que vas a ser de las primeras que vuelva, Deyanira. Sí, de verdad, yo te agradezco muchísimo, Deyanira, la información, sobre todo también la óptica desde donde se presenta, porque muchas veces esperamos un momento crítico o que ya haya sucedido, y en ese momento empezamos a hablar y a reflexionar. Hay que hacerlo todos los días, hay que hacerlo aunque nos sintamos bien, estar pendientes de quienes nos rodean, no solo de quienes amamos y a quienes cuidamos, sino en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros educativos, y poder de verdad tener esta empatía, esta cultura también del cuidado de la salud mental, y poder decirle a alguien al que menos o a la que menos te imaginas, yo te escucho y yo te creo, puede salvar una vida. Así es. Así es, y pues mensaje. Un suicidio cada 36 horas en Yucatán definitivamente es una cuestión de responsabilidad de cada uno de nosotros, de nosotras. Hay que hacer algo. Nada te cuesta sonreír, decir buenos días, buenas tardes, ser agradable con la persona que tienes enfrente, porque caras vemos, corazones no sabemos. Subí también un videíto en la red social donde una jovencita estaba cantando muy alegre, un día después, 12 horas después, se suicidó. Entonces, la depresión también puede tener una cara de felicidad, porque por dentro se sufre. Todo esto, nada nos cuesta compartir amor,
más amor y menos juicio por donde nos estemos desenvolviendo. Deya, ¿dónde podemos contactar tus redes? Bueno, a mí me gustó mucho compartir también este tipo de contenidos para personas profesionales que conocemos, que están enfocadas a poder arropar a quienes más lo necesitan. A ti, en específico, ¿cómo te podemos contactar? Claro que sí. El WhatsApp es 99 91 20 6669. El Facebook ya lo dije, el que realmente es. El Deya. El único. Es 2. Deya Álvarez Villajuana 2. Es www.deyaalvarezvillajuana.com y por supuesto Adopta un Abuelito, www.adoptaunabuelito.com, que es el proyecto social precioso a favor de las personas de la tercera edad, que solo con ir a platicar con ellas, darles cartitas de parte de la comunidad. Por cada tema necesitamos un programa. Así es. Nada más les pido, por favor, a quienes estén escuchando, si se sienten en esta situación, pidan ayuda. Pidan ayuda, también hay autoridades de gobierno con atenciones gratuitas, y si no, acérquense a nosotras para ver de qué manera podemos rutear a las personas. Si te sientes mal, te sientes en el infierno, no sabes a dónde vas, has perdido el sentido de vida, las ganas de hacer cosas, duermes demasiado, comes demasiado, fumas demasiado, bebes demasiado, la verdad hay que pedir apoyo, algo nos está pasando. Un abrazo para todos y todas. Deyanira, mil gracias, mi querida amiga, hermana. Amiga, claro, muchas gracias. Gracias por venir. Doctora, y, una semana más. Una semana más aquí en Tiempo de Mujeres. Buenas noches.